Dios Padre nuestro que estás en los cielos, a ti, Señor, te damos las gracias por habernos permitido reunir en esta mañana a alabar tu nombre, a bendecirte, Señor. A ti, Señor, te pedimos, Padre, que nos purifiques con tu Santo Espíritu y nos ayude a cada uno de nosotros a que en estos momentos que vamos a estudiar una porción de tu palabra, nuestro corazón sea inclinado a la misma. Que podamos, Señor, asimilar las enseñanzas que tú nos guardas por medio de tu palabra, que tú nos das, que tú nos revelas, Señor. Y permite, Padre, que más que conocerlas, podamos ponerlas por obra en nuestras vidas. Todas estas cosas te las pedimos por los méritos de Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro. Amén. Siéntense, hermanos. Hoy quiero que abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Habacuc. Vamos a hacer pequeñas lecturas de Habacuc. Desde el primer capítulo. Esta prédica la hemos titulado De la queja a la auténtica fe. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Ok. Y dice así, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Luego en el capítulo 2:1, brincamos ahí mismo, den la vuelta a la página y leemos. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré por ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Lo que hemos leído de Habacuc aquí es, primera parte fue el clamor, los versículos del 1 al 4, el clamor, la queja de un profeta, en una oración evidenciada con mucha sinceridad. Luego vemos que Dios le dice que va a enviar a los caldeos que marcharán contra Judá
y van a castigar a Judá con mucha violencia y con mucha injusticia inclusive. Luego vemos en la otra sección ya, a partir del versículo 12, el reclamo de Habacuc. Cuando Habacuc, después que ha pedido justicia al Señor y castigo para aquellos que están en desobediencia al Señor, le dice, bueno, Señor, es verdad que tú vienes a castigar el agravio, pero no moriremos, o sea, no vas a exterminar al pueblo de Judá. Dios viene y le responde también a esa queja y le dice que escriba la visión, porque la visión se va a dar, en ningún momento la visión se va a detener. Y hace entonces el Señor una revelación acerca de la fe, que el mismo Pablo, el apóstol Pablo, 3 veces se hace eco de la misma luego en el Nuevo Testamento. Y es la que dice, el justo por su fe vivirá. Y de eso vamos a tratar hoy, de eso, y posteriormente vamos a ver algo de lo que fue al final la oración de Habacuc, una vez que fue comprendido por él lo que el Señor deseaba que él entendiese. Lo primero que vamos a ver aquí es que Habacuc estuvo en un tiempo en el Señor, en el pueblo de Judá, cuando estaba de rey Joacim. Y Joacim fue un rey muy perverso, fue un rey extraordinariamente contrario a las cosas de Dios. Y hubo demasiada crueldad. Además de crueldad, ahí mismo está bien claramente estipulado lo que hay, descrito en los primeros 4 versículos. Y se podrían inclusive agrupar en 2 males mayores todo lo que acontecía en la sociedad en la cual estaba Habacuc, Joacim, el mismo Jeremías es de esa época, estamos hablando un poco más de 600 años antes de Jesucristo. Estas 2 males de la sociedad, una sociedad en crisis, era la violencia y la injusticia. Creo que es muy similar a lo que hoy nosotros inclusive estamos viviendo en nuestros países. Ya sea Estados Unidos, ya sea Latinoamérica, ciertamente se caracteriza la crisis social nuestra por la violencia y la falta de justicia o la injusticia. La corrupción que hay hoy en día no es más que una muestra también de lo que había anteriormente. O sea que por todas las edades el hombre gobernando al hombre siempre ha explotado al otro. Y siempre ha cometido injusticia y lo ha hecho de manera violenta. Eso es lo que es una sociedad en crisis. A lo cual lo que hace el profeta es lo que muchas veces nosotros como cristianos hacemos. Es recurrir a clamar a Dios y a pedirle a Dios que intervenga, que interceda por nosotros, que tenga un favor con nosotros para aliviar la situación que nos aqueja, que nos es adversa en medio de la crisis. Que Dios intervenga, castigue a los culpables y restablezca la paz y la justicia entre todos nosotros. Pues ese era el reclamo que hacía también Habacuc. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que ante este reclamo de Habacuc, el Señor le da una contestación y a partir de la contestación de Dios van a ocurrir 2 cambios dramáticos. Uno de los cambios, según la visión y la profecía que Dios le manda a escribir, va a ocurrir ¿dónde? En Judá. Porque Judá va a sufrir un cambio social. Ciertamente Judá va a recibir juicio de Dios. No va a recibir lo que estaba esperando el profeta, que era que sencillamente aliviara a uno y castigara a otros. Dios va a responder y no siempre va a responder en la forma en que nosotros pretendemos como Él lo hiciera. A nuestro deseo no es, sino Dios como un Dios soberano va a responder solamente a su manera y no a la manera nuestra. Esa va a ser uno de los grandes cambios drásticos, pero el otro se va a operar en el mismo profeta. Y es precioso cuando en el capítulo 3 nosotros vemos esa exaltación de la auténtica fe, esa oración a la fe, que hoy en día es uno de los cánticos más hermosos que podemos encontrar acerca de un hombre y de la confianza en Dios que puede tener ese hombre. En la Biblia hay pocos escritos tan bellos como estos, como esa declaración de fe de Habacuc. Por lo tanto, vamos a empezar primero con lo que viene siendo el primer cambio dramático, que es
cuando Habacuc le reclama a Dios que cambie la situación, Él la va a cambiar. Pero va a utilizar para esto el juicio de los caldeos. Va a utilizar a los caldeos como instrumento, como brazo de justicia de Dios, para castigar al pueblo de Judá que se había alejado de lo que eran los caminos ciertos del Señor, los caminos rectos del Señor. Y este pueblo de los caldeos eran verdaderas hordas de impíos, cargados de violencia y deseosos de conquistar y tomar lo ajeno por medio de la violencia y de la fuerza, y esos eran los que iban a acercarse a Judá. Por lo tanto, la situación de los judíos iba a ser, como decimos en el refranero popular, de Guatemala a Guatepeor. O sea, indiscutiblemente no era según el deseo de lo que clamaba el profeta, sino de lo que Dios le estaba anunciando que haría por su soberana voluntad. Iba a castigar Dios a Judá por su desobediencia, y también le indica que más tarde iba a castigar a los caldeos. O sea que nadie se iba a librar de la justicia de Dios. Por eso es que él, ante ese presagio, le pide y le dice: ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? Y ahí mismo le pone: no moriremos. Esa exclamación, que es parte de la plegaria también de él, es recurriendo a la misericordia de Dios, de no extermines a tu pueblo que tú hiciste desde el principio, Señor mío. Roca. Como vimos, Dios realmente no se complace en castigar por castigar. Dios hace juicio, y cuando hace juicio a sus hijos es para corrección. Cuando Dios hace un juicio sobre un hijo de Él, es para corregirlo. No es para eliminarlo, no es para destruirlo, porque Dios no se goza en ese dolor. Dios ciertamente le va a dar una gran lección al pueblo de Judá, pero al mismo tiempo le va a dar una gran lección al profeta, porque le va a hacer una revelación acerca de la fe que él no conocía hasta ese momento. Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y la palabra que utiliza para poner ese sentido de enorgullecerse es la misma palabra que en hebreo se utiliza como la autosuficiencia. O sea que aquella persona que no sigue los caminos que son sendas de justicia, que son todos los caminos rectos de Jehová, como dice la palabra, es porque sigue sus propios caminos, su propia autosuficiencia. No sigue los caminos de Dios. Se enorgullece, se vuelve vano, sabio en su propia sabiduría, lo cual lo convierte en necio. Más adelante inmediatamente dice: más el justo, como haciendo una contraposición entre uno y otro, y dice: pero el justo, más el justo, por su fe vivirá. Dios le está revelando al profeta una gran verdad que quiero que hoy la compartamos todos nosotros. El alma que no busca a Dios, el alma que no es recta, el alma que no anda en los caminos de Jehová, se va a llenar de orgullo, de prepotencia, de autosuficiencia, de necedad, de vanidad, de falta de sabiduría, y va a pretender no necesitar a Dios porque él tiene su propia forma de arreglar sus cosas y nunca le va a reconocer como Dios eterno y soberano. Por lo tanto, es un alma que se pierde. Pero el caso contrario, aquel que confía en Dios, es muy diferente. Aún viva bajo toda circunstancia adversa, permanece y vive para siempre. No por su propia fe. Acuerden que estamos leyendo y dice: más el justo por su fe. Pero no es su fe en sí mismo, porque eso sería autosuficiencia y prepotencia. No es en sí que está depositada la fe, sino por la confianza, por la fe en el Dios soberano. Está confiando en Dios, el Dios de las promesas, el Dios de lo imposible, el Dios de todo consuelo y misericordia. Por la fe puesta en la fidelidad de Dios, no en nosotros, no en el hombre, no en el mundo, en Dios. Todo creyente al inicio, creo que es muy parecido al profeta Habacuc en este clamor.
porque fija mucho su atención en lo que le está afectando, en las circunstancias que son adversas y que él tiene a su alrededor y le son molestas, tanto a él como a los suyos. Y pierde la atención a las cosas más importantes. Parece que no estima y no puede aquilatar en ese momento lo grandioso de lo ya recibido en el momento en que aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y lo invitó a morar en su corazón. Y desde ese momento en que fuimos hechos justificados gratuitamente por la sangre de Cristo delante de Dios, hemos recibido tesoros celestiales en nuestras vidas. Parece que no siempre estamos aquilatando esto, que no lo estamos viendo a su justa medida. Este extraordinario tesoro y verdadero que todo creyente auténtico posee desde ese momento mismo de su conversión, cuando el Señor nos otorga perdón de pecado y vida eterna junto a nuestro Señor Jesucristo. Hay que aquilatarlo. Si nosotros viésemos esas cosas, a veces no tendríamos tiempo para ver las otras. Entonces, hay personas que pierden de vista la gracia recibida por estar ocupándose de los afanes del mundo, de sus carestías. Recuerden que hemos sido hechos hijos de Dios Altísimo y que hemos sido pasados de muerte a vida y hemos sido hechos coherederos con Cristo de las riquezas celestiales. No podemos perder de vista estas grandes y gloriosas realidades espirituales por estar ocupados en los afanes del mundo, más que en las cosas de Dios. Estos afanes que nos hacen perder bendiciones, nos hacen perder gracia delante de los ojos de Dios y más aún, evitan que tengamos un verdadero crecimiento en Cristo. El justo por su fe vivirá. Acabamos de leer. Esto lo que nos está diciendo realmente es que la única manera de vivir que tiene el cristiano es por fe. No hay otra. Es por fe. El cristiano no vive por lo que ve. El cristiano ve por la fe depositada en un Dios soberano que sabemos que tiene absolutamente todas las cosas que nos acontecen bajo su divina voluntad. Que nada que nos acontezca entonces está fuera del poder de Dios. Esa es la confianza que nos hace vivir a nosotros. Fíjense que dice el justo por su fe vivirá. ¿Y quién es justo? Lo que hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo. Lo que hemos sido lavados de nuestros pecados por la sangre del Hijo de Dios. Cristo es quien murió. Cristo es quien resucitó. ¿Y quién podrá acusarnos nosotros? Si Dios es quien nos justifica. Dios nos hizo justos por la sangre del Hijo. Ni siquiera nosotros hemos tenido intervención alguna en esa justicia que se nos ha acreditado. Somos justos. Pero también volvemos a lo mismo. Vivimos no por nuestra fe, sino por la fe que depositamos en Dios. Todas estas cosas suenan bonitas y voy a hacer las veces del abogado del diablo, que dice, suena bonito, pero cuando el rancho se me está cayendo arriba, cuando estoy afligido, desempleado, en carestía, enfermo, ¿puedo vivir por fe? Algunos me dirán, aterriza hermano Pepe y póngale rueditas a ese aparato para que ande. ¿Verdad que sí? Ya veo sonrisas como diciendo, sí, aterriza hermano Pepe. Estas no son cosas que uno deba decir. Es que eso es espiritual y no tiene cabida en nuestra realidad de vida, sino todo lo contrario. La fe es exactamente eso, según dicen las Escrituras en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si las cosas las tuviésemos a nuestra vida, a la vista de todo, ¿fuera fe? No, no fuera fe. Si las cosas no tendríamos que esperarlas, sino que nos llegasen, ¿fuese fe? No, no fuese fe. Parafraseando, yo diría lo siguiente. Diríamos que la fe es vivir en la certeza de lo que esperamos en Dios, convencidos de la fidelidad y de la soberanía de Dios, de que Él hará y de que Él tiene el control de todo lo que nos acontece.
y que aunque no lo veamos ni palpemos, creemos firmemente en su fidelidad. La fe, por consiguiente, y se lo voy a poner más fácil, le voy a poner ruedita para que vean que esto anda, y anda perfectamente, porque es el vehículo que Dios nos dio para que vivamos. La fe es creerle a Dios, hermanos, no a nuestro corazón, no a nuestra propia sabiduría, y mucho menos al mundo. Es creer en Cristo, es creerle a Cristo, y es creer a quien a Cristo envió. Jesús clamó y dijo una vez: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Como una realidad ciertamente de que el Padre venía por voluntad del Hijo. Y creer en el Hijo era creer por consiguiente en las razones del Padre. La fe por la cual el justo vivirá es la de creerle a Cristo cuando Cristo nos dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el que ha sido gratuitamente justificado por la fe en Jesucristo. Es creer, la fe es creer en el Hijo Jesucristo, en su muerte sustitutiva, en su crucifixión, pero también en su resurrección. Es creerle al Señor Jesucristo cuando dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es creerle al Señor cuando nos dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que no temamos, porque Él había vencido al mundo. Es creer lo que las Escrituras nos dice, que Jehová está con nosotros, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Eso es fe. Esa es la fe por la cual vive el justo. Es creer confiadamente y publicar a los cuatro vientos que el Señor es mi ayudador y que no temeré por tanto lo que pueda hacerme el hombre. No hay temor y no hay miedo en ello, porque mi fe está depositada en la seguridad de sus promesas, en su fidelidad que no cambia. Es creerle a Jesucristo cuando dijo que Él era la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, dijo, aunque esté muerto, vivirá. Y que los que creen en Él, como bien dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo que viene a morar en el corazón de cada cristiano una vez se ha convertido. Creer, vuelvo y digo, es confiar plenamente en Dios y en su voluntad, en su soberanía y en su justicia. Pablo se hace eco de esta declaración y en Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio se revela en él la justicia de Dios. ¿Quién es? Cristo. Y Dios nos hace justos, justificados delante de Él por medio de Cristo. Nos revela entonces que podemos vivir por la fe en Cristo. Y eso es lo que hace que sea eternamente la vida del creyente. Una vida en fe. Pero ¿y el que no cree? Bueno, dice Juan 3:18. El que en Él no cree el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y eso sí es un gran pesar. Todo eso se traduce en creer o no creer en Jesucristo, en tener fe en Él o no tener fe en Él. Todo se traduce solamente en eso. En que el hombre tenga la decisión correcta cuando es tocado su corazón por la palabra, por el mensaje del Evangelio. El cambio drástico que vimos en la nación de Judá no se compara en nada al que estamos viendo que ha tenido el profeta cuando ha entendido estas cosas. Y espero que también nosotros comprendamos y tengamos cambios. Habacuc ciertamente era un creyente,
por lo cual la revelación de Dios va a originar en él por obligación un cambio. Dios no toca al hombre y queda igual que antes. Nadie es tocado por el dedo de Dios, por la palabra de Dios, y va a permanecer igual. Nadie. A quien el Señor se dirige con su palabra es eficaz. El Señor la manda y no vuelve a él vacía. Miren Job. Job dice, de oídas te había oído, pero en el momento entonces en que conoce y tiene un acercamiento con el Señor, exclama y dice, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, como haciendo ver inmediatamente la confrontación que tiene el hombre cuando ve la majestuosidad, la santidad de Dios frente a la pecaminosidad del hombre. ¿Qué nos queda sino desmoronarnos, convertirnos en ceniza, en polvo? Pues lo mismo le ocurrió al profeta Habacuc. Dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Esa es la exclamación que da Habacuc cuando recibe la contestación del Señor. ¡Wow! ¿Quién permanece impávido ante la voz de Dios? No puede el ser humano. De alguna manera queda trastocado. Aunque Habacuc era igual que muchos de nosotros, creyentes que hemos pasado por crisis espirituales, por haber perdido la perspectiva de nuestra verdadera meta, que es Jesucristo. Aún así, Dios se le acercó, le habló y le reveló en su palabra su dictamen. A Habacuc le ocurre como hablan con el ejemplo del vaso, con vaso de agua, pero medio de agua. Que unos van a ver el vaso como. Unos lo van a ver medio lleno. ¡Wow! Ahí hay medio vaso lleno de agua. Y otros van a decir, ahí hay un vaso medio vacío. Es igual, es igual. Es la forma de afrontar las dificultades en la vida, las adversidades. ¿Cómo nosotros vemos nuestra circunstancia? Nosotros vemos que lo que nos rodea es como un vaso medio lleno o un vaso medio vacío. Si lo vemos como un vaso medio vacío es porque no estamos aquilatando lo precioso que ya Dios nos dio, salvación, vida eterna, coherederos de la gracia, de tesoros celestiales, hijos de Dios Altísimo. Si lo vemos como un vaso medio vacío, lo que estamos viendo entonces son nuestras afecciones, nuestra propia debilidad, las exigencias que nos hace la carne para que procuremos más y más para nuestro propio deleite. El Señor nos manda que renunciemos a ello realmente y que pongamos nuestra vista, nuestro norte, que enfoquemos nuestra dirección de nuestro andar por medio de la fe hacia Cristo. Ese es el llamado que todos tenemos. Esa es la revelación que se le está dando a Habacuc. Él fue confrontado con la respuesta que Dios le dio en base a lo que era la exigencia de su pensar, de la forma en que él veía las cosas. Pero al final vemos un Habacuc renovado, un Habacuc que empezó temerosamente reclamándole a Dios, quejoso, y lo veo que después concluye en gozo con una oración sin igual. Habacuc aprendió a confiar en Dios, pero lo hizo de una manera plenamente y hace declaración de esa confianza en el Dios de su alegría y el Dios de su gozo, el Dios de su salvación, el Dios de su fortaleza que hace grandes maravillas en él. Y esa inspiración, esa revelación de Dios en él es lo que lo motiva a escribir lo siguiente. Habacuc 3:17 dice, y leo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor,
es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Qué expresiones más bellas, qué oración de confianza más completa, más sublime. ¡Wow! Al igual que Él, nosotros debemos poner nuestra mirada en el Dios de nuestra salvación para que podamos gozarnos en ello, para que podamos sentir la alegría de lo que hemos recibido, de lo que hemos sido transformados, de lo que tenemos ya. En Filipenses dice Pablo, prosigo a la meta, al premio supremo, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No nos detengamos por pecatas minutas que nos estén ocurriendo, por las adversidades. Marchemos hacia adelante. Veamos el premio. El premio. Alcanzar, estar reunidos nuevamente con Cristo. Siendo glorificados conjuntamente con Él, nuestros cuerpos mortales, que una vez dejaremos esta carcacha y vamos a ser glorificados para estar donde Él esté. Esa es una de las promesas que nosotros debemos estar gozándonos en ella, alegrándonos en ella y no mortificándonos la vida porque el vaso está medio vacío. Pensemos que el vaso de las bendiciones de Dios está medio lleno y que lo otro que nos falta es cuando estemos ante su presencia, será del todo llenado. Eso es lo que Habacuc se dio cuenta y su actitud de quejoso pasó ¿a qué? A una actitud de un hombre alegre, gozoso, pero dice, en el Dios de mi salvación. Si verdaderamente Dios es el Dios de tu salvación, entonces puedes gozarte y alegrarte en esta noticia. Voy a concluir. Wow, hermano. Voy a concluir. Hoy ocurre igual que en Judá. Estamos viviendo una sociedad corrupta, violenta e injusta. Estamos en una sociedad que está sumergida en crisis de todos los tipos. Crisis en la familia, crisis personales, crisis en la educación, crisis en el gobierno, en el mando, en la salud, en todo. Hay crisis, no vamos a detallarla. No acabaríamos hoy. Pero al igual que así como esa vez Dios anunció un juicio que vendría sobre la nación de Judá, también Dios ha anunciado que va a venir un juicio sobre el mundo y sobre todas las naciones. Por eso al hombre se le ha llamado, ¿a qué? A que el hombre se convierta, a que se vuelva de sus malos caminos y busque de Jesucristo para salvación y vida eterna. Que confiese sus pecados a Dios, que se arrepienta de ellos y que crea en el sacrificio y en la sangre del Cordero que fue derramada por todos los pecadores. Él volverá, Cristo volverá, y esta vez no va a volver como el Cordero de Dios, sino como el León de Judá. Va a venir a juzgar a todas las naciones, pero previamente va a venir a recoger a los suyos, a los que por medio de su sangre han sido justificados. Si tú quieres estar entre los que te vayas con Cristo antes o después cuando Él venga, debes haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Porque de otra forma no te irás. De otra forma, como te dice la palabra, los que no han creído ya han sido condenados. Él no viene a emitir juicio como tal. Él viene a ejecutar juicio porque la condena del impío ya está dada. La condena que pesaba sobre todos y cada uno de nosotros. Y sencillamente lo que ha habido es por la misericordia de Dios que algunos hemos cambiado por gracia esa condena al creer en Jesucristo. Porque Jesucristo pagó por nosotros. Es lo único. Pero todos estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado por cuanto la paga del pecado es muerte. Todos estábamos muertos en nuestros delitos. Pero Dios tuvo misericordia y la está teniendo siempre. Y el mensaje del Evangelio es para que lo tomen,
es para que los que ya lo tomaron lo esparzan, para que redimamos el tiempo, para que las almas se conviertan y no se pierdan. Nosotros hemos aprendido aquí ahora que hay que confiar en la voluntad de Dios y depositar toda nuestra confianza en su soberanía. Habacuc no fue el mismo y nosotros no podemos seguir siendo los mismos. Debemos vivir por esa fe que nos fue dada, que nos fue otorgada. Esa fe que nos conduce a Jesucristo, porque es confiar en el Padre y en lo que el Padre ha dicho. Esa fe que nos ha dado vida eterna en Cristo es la que hace que nosotros andemos de una manera que no anda el mundo. Ante Dios solo nos va a quedar igual que como hizo Job, y hizo Pablo, y hizo Jeremías, Isaías, y han hecho todos. Es humillarnos ante su poderosa mano, delante de su santidad, que se hace explícita nuestra propia carnalidad y pecado. Humillarnos, hermanos, pero al mismo tiempo también, una vez que reconocemos que Él tiene soberano control de todo, entonces alegrarnos en el Dios de nuestra salvación, gocémonos en el Dios de nuestra salvación, que nuestra felicidad sepamos a partir de ahora que no proviene de las cosas engañosas y fugaces que el mundo nos solicita o que nos da muy pocas veces, nos ofrece esporádicamente, sino del hecho de que hemos alcanzado salvación y vida eterna por medio de Jesucristo y que lo que nos espera es la heredad en los lugares celestiales conjuntamente con Él. Este es el verdadero gozo del cristiano. Esta es la verdadera alegría del cristiano. Por eso no pueden haber cristianos quejosos y quejumbrosos. Porque es más lo que hemos recibido que la falta que el mundo quiere hacernos sentir. Es momento de aplicar nuestra fe, ponerla en marcha y depositar nuestra confianza en Dios. Y recordarnos, y con esto termino ya, lo que el Señor nos dijo. En Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mi fe es esa. Yo puedo cambiar, pero la fidelidad de Dios nunca cambia. Y como Él no cambia, yo vivo por Él. Amén. Inclinemos el rostro, hermano. Te pido, Señor y Padre nuestro, que no perdamos de vista nuestra meta, Padre. Vivir por Cristo. Vivir por Él, Señor. Que vivamos por la fe. Que nos olvidemos, Señor, de los fuegos fatuos que el mundo nos presenta, de las falsas ilusiones que nos da, y nos concentremos realmente, Señor, en perseguir el premio. Ayúdanos, Señor, a que estas tus palabras que tú le diste a Habacuc, Señor, y que también nos has dado en esta mañana a nosotros, no se devuelvan vacías, Señor. Que hagan el efecto para la cual tú permitiste que fuesen predicadas en el día de hoy. Para que tengamos fe absoluta en ti, Señor, y podamos caminar por ella. Bendice mi iglesia y bendice a los que ellas están, Señor. En el nombre de Jesús.